Vale, ahora vamos a demostrar esta siguiente identidad trigonométrica, donde tenemos 1 más coseno de alfa sobre seno de alfa, y eso sumado más seno de alfa dividido entre 1 más coseno de alfa, y es igual a 2 veces la cosecante de alfa. Entonces, aquí vamos a aplicar la propiedad de fracciones cuando tenemos a sobre b más menos c sobre d. Eso es igual a la multiplicación de a por d más menos b por c, y eso dividido entre b por d. Entonces, esto será A, B, C, D. Multiplicaremos en cruz y luego denominadores. Vale, comenzamos. Tendríamos de la siguiente manera, ¿no? Tendríamos multiplicar 1 más coseno de alfa por 1 más coseno de alfa. Entonces tendríamos 1 más coseno de alfa al cuadrado, porque ya que tuviéramos 1 más coseno de alfa por 1 más coseno de alfa. Tenemos bases iguales, exponentes se suman, y eso es 1 más coseno al cuadrado de alfa. ¿No? En este caso es aquí un binomio al cuadrado, porque tendríamos a más b y eso al cuadrado. Y entonces, ¿cómo se desarrolla este binomio? El primero al cuadrado más 2 veces, porque aquí tenemos el más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Ahora, si fuera aquí 1 más coseno al cuadrado, 1 más coseno y eso al cuadrado, eso sería igual, el primero al cuadrado, que sería 1 al cuadrado, sigue siendo 1, más 2 veces el coseno, el primero por el segundo, que sería 2 coseno de alfa, más el segundo al cuadrado, coseno al cuadrado de alfa. Entonces esto vamos a reemplazar así en la parte de arriba. Bien, aquí tendríamos más seno por seno, tendríamos seno al cuadrado de alfa, y eso dividido sobre, tendría que multiplicar seno de alfa por 1 más coseno de alfa, y eso será igual a 2 veces la cosecante de alfa. No olvidemos que resolviendo este binomio al cuadrado tendremos 1 más 2 veces el coseno de alfa más el coseno al cuadrado de alfa. Entonces vamos a reemplazar aquí en el numerador, no olvidemos esto, y borramos. Es muy importante hacer este binomio, ¿no? Porque a veces simplemente lo que hacemos es distribuir, y eso sería incorrecto, porque ya es una suma y no es una multiplicación. Entonces tendríamos, nos ha quedado aquí 1 más 2 veces el coseno de alfa más el coseno al cuadrado de alfa, y eso más el seno al cuadrado de alfa. Bien, y eso sobre, y teníamos aquí seno de alfa por 1 más coseno de alfa, y eso será igual a 2 veces la cosecante de alfa. Aquí reduciendo tendríamos 1 más 2 coseno de alfa, y esto de aquí, por identidades, nosotros sabemos que coseno al cuadrado de alfa más seno al cuadrado de alfa, la identidad fundamental de la trigonometría, seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa, eso es igual a 1. Entonces eso sería igual a 1, ¿no? Ahí dividiéramos 1. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. 1 más 1 tendríamos 2 más 2 veces el coseno de alfa, porque coseno al cuadrado de alfa más seno al cuadrado de alfa es 1, y con este 1 más 1 sería 2, 2 más 2, 2 veces el coseno de alfa, y eso dividido entre seno de alfa, que multiplica a 1 más coseno de alfa, y eso será igual a 2 veces la cosecante de alfa. Entonces aquí borramos esto para continuar. Vamos a ver qué nos queda. Aquí tendríamos que sacar factor común. Podemos sacar factor común el 2. Entonces nos quedaría 2 factor común de 1 más coseno de alfa. Y eso dividido sobre seno de alfa, que multiplica 1 más coseno de alfa. Esto sería igual a 2 veces la cosecante de alfa.
Vemos que aquí hemos sacado factor común, tenemos 2, 2, sale factor común 2 y 2 que multiplica a 1 sería 2, 2 por coseno teníamos 2 veces el coseno de alfa. Entonces lo que hacemos es factor común. Ahora como tenemos todo en factores podemos eliminar. Entonces aquí podemos eliminar y se nos va 1 más coseno de alfa, 1 más coseno de alfa ya que están multiplicando y dividiendo. Y simplemente nos quedaría 2 seno de alfa. Eso será igual a 2 veces la cosecante de alfa. Entonces, ahora nosotros esto lo podemos empezar de la siguiente manera. 2 que multiplica a 1 y eso sobre seno de alfa. Ahora recordamos las identidades recíprocas cuando tenemos la cosecante por seno, cosecante, en este caso de alfa, por el seno de alfa, ese es igual a 1. Despejando tendríamos que la cosecante de alfa será igual a 1 que está multiplicando seno, pasa a dividir seno de alfa. Entonces, esto de acá será igual a la cosecante y ya habríamos demostrado esta identidad. Entonces, esto sería igual a 2 veces la cosecante de alfa. Entonces, por lo tanto, tendríamos 2 veces cosecante del ángulo que sería alfa es igual a 2 veces la cosecante de alfa. Y con esto habríamos demostrado nuestra identidad trigonométrica